En mi ejercicio y experiencia de gestión cultural literaria en los últimos 20 años aquí en la región Lambayeque, me ha llevado siempre a hacer algunos balances y algunos ejercicios de reflexión en torno a lo que significa e implica la promoción cultural, que es quizá una de las cosas más débiles, menos apoyadas, menos aceptadas y menos difundidas, porque es más fácil llenar un estadio que llenar un auditorio de 50 personas en el campo cultural. Es más fácil hacer una publicidad o una propaganda efectiva a través de los medios de comunicación para un concierto de rock. Es más fácil llenar una pampa de fútbol para una pollada o cerrar una calle y hacer una cabritada. Pero llenar un auditorio es una cosa que pocos lo saben y pocos lo ven. Cuando uno ve en auditorio de la cultura, donde se está presentando un libro, un recital, un conversatorio, ve gente diferente a las que normalmente suelen estar, que son los propios creadores, los mismos narradores, poetas, que aquí en la región de Lambayeque es una treintena de los que de alguna manera tienen prestigio, constancia y reconocimiento colectivo. No más, o sea, si juntáramos a todos los escritores de valía o de alguna manera que están trabajando esto de manera seria, un auditorio de 30 personas es lo que entraría, ¿no? Suficiente. Todos los creadores, poetas, narradores, ensayistas, los que están metidos en esto. Y bueno, si se quiere masificar, pues se pondría a lo mucho un auditorio pues, de 70 a 100 personas, ¿no? Con todos los diletantes y acompañantes y lazaríos que suelen estar a veces en la actividad cultural, literaria. Eso significa de que indudablemente hacer una gestión cultural en el Perú nos cuesta mucho. Nos cuesta mucho llenar un auditorio. Tú cursas 200 invitaciones y llegan 20 personas. O sea, el 10% de las invitaciones que tú curses es la respuesta contundente. Y hay que ver que hay variedad de públicos, ¿no? Un público literario específicamente son los creadores, que es lo que normalmente se suele reunir. Pero un público que llegue a apoyar las actividades culturales y literarias es mínimo. Es un público no cautivo, es un público ocasional y que a veces se rellena con familia, con amistades ocasionales y no más, ¿no? Eso ya nunca vuelven a estar. Están para la presentación del amigo que presentó el libro ese día, pero nunca más. Entonces son públicos indudablemente no cautivos, sino viudos, abiertos, que se van rotando y diluyendo en el camino. A lo que quiero es entender cuáles son aquellos elementos que debemos de considerar y tomar en cuenta como los pilares fundamentales de la promoción literaria aquí en el Perú. Yo creo que el primer pilar en el cual todos nos atenemos es a través del Estado y sus políticas culturales nacionales. El Estado tiene dos ministerios que de alguna manera tienen una competencia indefinida. Por un lado el Ministerio de Educación, que tiene que ver con la formación, que tiene que ver con el sistema educativo, y por otro lado el Ministerio de Cultura, que es el organismo ad hoc que podría de alguna manera implicar la promoción de la... Sin embargo, esta promoción es débil porque carece de presupuestos, es débil porque carece de proyectos, es débil porque el Ministerio de Cultura se ha convertido en un organismo solo receptor. Es decir, no hay lo que quisiéramos que exista, lo que hay en el papel. En el papel, muy claramente, las políticas culturales están perfectamente definidas, quizá copiadas de otras latitudes, pero no vividas, no aplicadas en nuestra realidad peruana. El detalle está que estos dos ministerios generalmente están allí, ¿no? Como elefantes blancos, que no caminan, que no funcionan, que están de etiqueta, que están de nombre, pero en la práctica no generan de alguna manera el apoyo concreto a lo que es la promoción de los libros, de la lectura, de las actividades culturales y literarias. No lo hay. No hay un presupuesto definido para ello. Entonces el Ministerio de Educación no tiene, quizá tenga las áreas de cultura, pero de manera global para todas las manifestaciones, pero esa amplitud y ese abanico hace que finalmente se pierda, en el bosque se pierda cualquier actividad concreta que haya en torno a ellos. O sea, ellos no están gestando, no están generando políticas de implementación en el plano concreto social. Ellos están esperando cualquier oportunidad para ahí aparecer, ¿no es cierto? Pero no para promover.
Entonces el Ministerio de Cultura obviamente es un ente que está encerrado, burocrático, encapsulado en sí mismo, mirándose el ombligo a sí mismo, y finalmente pues en ellos la consabida frase: no hay presupuesto para la cultura. Pues eso es un tema un poco complicado, porque indudablemente es raro de que no haya presupuestos para ciertos sectores, pero sí lo hay para otros. Sí podemos decir que hay un presupuesto para lo que es turismo, para lo que es arqueología, pero quizá ellos piensen de que eso es lo único que se vende por cultura, porque obviamente hay un peso significativo muy fuerte en la región Lambayeque. El turismo y la arqueología se absorben casi el 90% del presupuesto, y el resto son migajas que se van repartiendo y a veces que no llega a nada, ni gotea a ninguna actividad de la literatura o la cultura viva en general, ¿no? Es decir, los artistas plásticos, los pintores, escultores, lo de teatro, lo de literatura, lo de cine, lo de música, lo de danza, no tienen un presupuesto definido. De eso hay que ser muy claro, no hay un presupuesto. ¿Por qué? Porque indudablemente el Estado está demasiado grande, demasiado ocupado en otras cosas. El Ministerio de Educación está ocupado en sus trabas burocráticas curriculares, en su control de personal, en toda la carga que tiene. El Ministerio de Cultura, por otro lado, también está ocupado, ¿no es cierto?, solamente en lineamientos políticos, en tratar de traducir en el papel lo que no hacen en la práctica. Entonces, por ahí tenemos un espacio donde ganar y un poco redefinir los roles concretos y específicos mediante planes operativos de trabajo que se den en las respectivas localidades y en las respectivas áreas de influencia. El otro bloque, el otro pilar que creo que es clave, pero que no se cumple en la práctica, son los gobiernos regionales y locales, que de alguna manera es la descentralización de los ministerios y al mismo tiempo del Estado, ¿no es cierto? El gobierno regional de alguna manera es un gobierno localista, es un gobierno con una mirada más cercana a la realidad, pero también está ocupado, ¿no es cierto?, en llenar de cemento las ciudades, en construir puentes. Está lleno, digamos, de proyectos concretos, está lleno de proyectos, de cosas materiales, donde para poder tener de alguna manera una participación económica tiene que tener cada proyecto, si se quiere hacer, de 100.000 soles para arriba. Y como en cultura no hay proyectos que tengan esa envergadura de monto, obviamente nunca va a haber presupuesto. Entonces, los gobiernos regionales, ¿no es cierto?, que se manejan bajo esa lógica, bajo la dinámica de todos los proyectos deben tener de 100.000 soles para arriba, pues editar un libro no cuesta 100.000 soles, editar un libro cuesta entre 2.000 y 5.000 soles, dependiendo de la cantidad de páginas. Pues un libro de 100 páginas cuesta alrededor de 3.000, 4.000 soles, no más. Entonces, llegar a los 100.000 implicaría que todos tendríamos que reunirnos y hacer un proyecto colectivo, de edición colectiva. Pero eso en el medio no lo hay, porque hay una dispersión y una atomización, ¿no es cierto?, de peleas intestinas, fratricidas, que terminan cayendo en el lugar común, que terminan vendiendo a veces más cebo de culebra que otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los gobiernos locales, los gobiernos que son provinciales y distritales? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Sencillamente tienen las regidurías de deporte, educación y cultura de una manera muy global. No hay tampoco presupuestos, porque yo creo que los regidores que están ahí no conocen nada de gestión cultural. Sencillamente están ahí puestos porque de repente les tocó, digamos, la repartija de los cargos y los puestos una vez que lograron tener el poder, y terminan finalmente parasitando. Casi digamos, se convierten en entes vegetales que están esperando solamente que les llegue cada fin de mes la dieta, pero no hay una gestión de proyectos. Y a veces ellos entienden que apoyar la cultura es donar media docena o una docena de pelotas, de básquet, de vóley, de fútbol. Es decir, ellos confunden, porque lo han echado todo en un solo saco, la cultura intelectual, artística, con la parte deportiva, que es la parte psicomotriz, que es un elemento muy importante, pero que no es lo único, porque es cuerpo. El alma tiene que ver con la parte estética, la parte artística, la parte que no se ve, que no se traduce finalmente más que en la persona misma. Eso tampoco está. Es decir, los gobiernos locales, llámese provinciales o distritales, no manejan un presupuesto para apoyar un recital, un conversatorio, un coloquio, una feria de libro, la edición de un libro. No hay en la región Lambayeque, no hay un presupuesto, ni hay una política definida para ello. Hacer la edición de un libro es una cosa, una odisea
imposible a veces de realizar porque la gente tiene que hacerlo con su propio peculio. Y normalmente las regidurías ya tienen por consigna responder la consabida frasecilla de que no hay presupuesto y se acabó. Y así viene el segundo año, viene el tercero, viene el cuarto y viene el quinto año y se acabó. Y se van sin pena ni gloria y se van sin haber hecho más que una gestión, digamos, de presencia física en las sesiones de consejo para aprobar burocráticamente una serie de resoluciones y de cosas que finalmente no se traducen en beneficio de la cultura, probablemente se traduzca en otros beneficios a veces propios como construcción de obras e infraestructura física donde hay el famoso diezmo, ¿no es cierto?, del 10%, en los cuales ellos sí es posible y factible que realicen este tipo, porque ahí sí hay fondos. Es más fácil hacer un puente, porque obviamente ahí hay un 10% para el alcalde o para alguien que haga el lobby, que digamos hacer un proyecto cultural que está pues en el orden de los 2.000, 3.000 soles, frente a uno que está por el orden del 1.200.000, 1.500.000, 2 millones, pues la torta es más grande y la gente, las miradas se van a la torta más grande. La torta pequeña en la cultura es nada, ¿no es cierto? Ahí no habría, como se dice, el diezmo, ni habría el robo encubierto, ¿no?, que está consabido y conocido por todos los peruanos aquí en general, a través de los medios de comunicación, a través de las denuncias permanentes que hay, a través del seguimiento de la Contraloría General de la República, a través de las denuncias que existen y que finalmente quedan impunes en nada. Es decir, en concreto, en los gobiernos regionales y locales no hay un fondo, no hay un presupuesto para incentivar y promover la cultura. A veces se crean esas regidurías de adorno, de moda, de etiqueta. A veces se crea en el gobierno regional, hay una área, una oficina de desarrollo social e inclusión y cultura, pero también eso es un elemento decorativo, no opera en realidad. Ahora, el tercer elemento, en el sistema educativo lo que yo veo, la gestión más concreta, donde yo creo que ahí está justamente el elemento básico para poder lograr cosas. Me refiero al sistema educativo local, a las UGELES, a las unidades de gestión educativa locales. Y me refiero también a las escuelas, a los colegios, que son entes autogestionarios, que son entes que muchas veces tienen cierta autonomía para promover cultura, para poder establecer vasos comunicantes y puestos entre el espacio educativo interior con el espacio exterior, ¿no es cierto?, lo que es la sociedad a través de sus entes competentes organizados, lo que es, digamos, los grupos, las asociaciones, todo ello. Es decir, finalmente, ¿qué es lo que necesita un escritor? Vender su obra. ¿Y dónde lo va a vender su obra? ¿En el colectivo de 30, 40 personas que existe? No, porque normalmente los escritores no suelen comprarse entre escritores libros. Se suelen intercambiar, se suelen regalar, se suelen donar, pero no se compran normalmente. Cuando uno lleva un libro ilusamente a un encuentro, cree que va a vender sus libros. Mentira, los escritores mismos no se compran entre sí, no se compran libros. El mayor filón de lectores está en el sistema educativo de las escuelas y los colegios. Ahí está el bolsón gigantesco de lectores, potencialmente. Y eso a través de las UGELES se podría de alguna manera canalizar para que, digamos, los planes curriculares y, digamos, los proyectos de fomento y promoción de la lectura finalmente se desarrollen, se concreten ahí y de alguna manera pasen a incrementar como patrimonio cultural la lectura de los autores regionales, y eso impulsaría, ¿no es cierto?, también la edición de los textos y el reánimo y la vivificación, digamos, de los autores. Yo creo que ahí me parece que está, quizá de los 5 pilares que voy a señalar, está, digamos, el elemento más concreto, porque ahí está, como se dice, están todos los clientes, todos los lectores en el potencial. No externo. La venta de los libros no se da externamente más que en un 5 o 10%. Es difícil que un padre de familia el día de fiestas patrias, Navidad, Año Nuevo, compre a sus hijos un libro. Son escasos, de 1001, son escasos. Generalmente el padre compra pistolas, ametralladoras, aviones, tanques, Nintendos, videojuegos, celulares, no regala libros. Eso es real. Pero donde sí se puede, de alguna manera, entre comillas, coactivamente, obligatoriamente, oficialmente, se puede hacer que los estudiantes compren un texto en la escuela, en el colegio. Es el único espacio. Es el mercado cautivo que podríamos de alguna manera aprovechar, ¿no es cierto? Quienes producen libros y quienes están en la faena, digamos, de difundir su obra, ahí está el filón en el mercado. Entonces, ¿qué es importante? Establecer nexos, vínculos. Las UGELES están muy ocupadas también en el elemento burocrático y a veces
lo que queremos hacer es un llamado de atención. Aquí en la región Lambayeque tenemos 3 UGEL, Chiclayo, Lambayeque y Fernñafe, y tenemos, digamos, más de un centenar, digamos, de instituciones educativas públicas que son del Estado en secundaria y casi unas 500 escuelas en donde se podría fácilmente colocar los textos. Y el otro elemento, el cuarto pilar, considero que son los medios de comunicación. Indudablemente juegan un rol de difusión, de divulgación, de promoción, pero lamentablemente la prensa que tenemos en la región Lambayeque es una prensa eminentemente política, eminentemente farandulera, eminentemente de efemérides, de policiales, de cosas. La noticia se ha convertido ahora en un nuevo concepto, ¿no es cierto? El escándalo ahora es noticia, la muerte ahora es noticia, el robo ahora es noticia, la policía, todo, o sea, las noticias nos las venden en un periódico, nos las venden en un empaque grande, pero lleno de morbo, y lleno, digamos, de cosas negativas. La cultura va en fracciones y a veces ni lo existe. La gente tiene que editar, publicar sus propias notas de prensa y mandarlo a la redacción, porque no hay reporteros o periodistas que hagan ese papel indudablemente exprofesamente por la cultura, ¿no? Algunos obviamente consideran que hacer farándula, que vender publicidad o que vender, digamos, algunos lugares turísticos, eso es cultura. No, 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 no. Eso no es ser periodismo cultural. El periodismo cultural tiene que ver con las cuestiones edificantes, intelectuales, con las cuestiones estéticas, artísticas. Tampoco hay que confundir, porque hay muchas cosas que se venden por cultura, ¿no es cierto?, de farándula. Lo que es la payasería, lo que es, digamos, cosas que son, digamos, de actividades de entretenimiento, que no necesariamente es cultura, ¿no es cierto? Son actividades de entretenimiento, actividades de esparcimiento, pero no son actividades estrictamente culturales. ¿Qué es una actividad estrictamente cultural? Un coloquio, un conversatorio que tenga que ver con la cultura, con la cuestión reflexiva, una manifestación cultural, una danza, una música, una canción local propia. Eso es cultura. O sea, en el rigor estricto de lo cultural. No es, digamos, la prensa que se tilda o se quiere endilgar que es prensa cultural, cree que haciendo farandulería cree que eso es cultura. Será pues un tipo de cultura, pero su cultura, ¿no es cierto?, en lo que tiene que ver lo que es la farandulería, pues que no es ni edificante ni es constructivo, mucho menos a mí me intelectualiza, mucho menos a mí me instruye, me forma, ¿no es cierto? Eso es una actividad de esparcimiento. Entonces los medios de comunicación, que es un elemento importante para difundir la cultura, tienen restricciones, tienen limitaciones en su accionar. Y muchas veces ellos lo que hacen es farandulería. Y esa farandulería no la etiquetan, lo empacan con el formato de cultura, cosa que no es. Entonces yo creo que el llamado también de atención a los medios de comunicación es que deberían de alguna manera formatear, digamos, su disco duro y poder entender que la cultura no puede ser todo el tiempo, ¿no es cierto?, el escándalo, el morbo, la sangre, el escándalo o el vituperio normalmente político que suele darse en estos espacios, en esas tribunas, porque indudablemente es lo que vende, es lo que de alguna manera tiene un rédito, tiene una utilidad, tienen auspicios. Indudablemente la cultura no tiene auspicios. La cultura limitadamente tiene, digamos, uno que otro que puede darle un resquicio ahí. Es decir, en un periódico normalmente del 100%, el 1% es quizá una nota cultural, microscópica, pequeñita. En los medios de comunicación, ¿no es cierto?, que están llenos de música, llenos de películas, que están llenos de noticias, ¿no es cierto?, quizá dentro de las noticias el 10%, ¿no es cierto?, de cuando en vez se aparece una nota cultural. Y esa nota cultural, porque de alguna manera está gestionada o buscada por los propios actores de la cultura. Entonces los medios de comunicación, que deberían de ser elementos de apoyo y de difusión, de promoción de la cultura, no están cumpliendo su rol. No están cumpliendo. Por eso es que de alguna manera la gente está buscando en las redes sociales, los propios escritores, la difusión de sus actividades, de su obra, porque obviamente los medios de comunicación han dejado de jugar un rol, digamos, eminentemente cultural y están dedicados a otras actividades que son más de escándalo, que es más de sangre, que es más de policial, que es más de robo, que es más de sicariato y etc. El otro elemento que creo que es el quinto pilar dentro de la promoción literaria en el Perú es la crítica literaria, que es una actividad académica, que es una actividad todavía no incursionada de manera formal, que no hay todavía una formalización. Existe mucha producción literaria, mucha producción,
pero casi nada de lo que es crítica literaria. Porque hay varios factores también, ¿no es cierto? Hay una resistencia muy fuerte de los propios escritores a someterse o a someter a su obra, a su ejercicio literario, someter a la crítica literaria, porque consideran que los van a desvalijar, ¿no es cierto?, de cualquier valor. O sea, hay mucha obra escrita, difundida, con prólogos que son normalmente también saludos líricos, también piropos líricos, piropos de afinidad y de afecto, compadrero, pero que no llegan, ¿no es cierto?, a tener el valor o el nivel, digamos, de la crítica literaria. Entonces también ahí yo creo que todavía las universidades, que deberían de jugar un rol importante en la formación de esta actitud crítica frente al contexto, digamos, de la producción literaria en la región Lambayeque, todavía hay una falencia enorme, todavía hay muchas deficiencias. Y todavía seguimos haciendo el comentario tradicional, ¿no es cierto?, el comentario emotivo. No hay todavía el uso de masivamente el uso de ciertos instrumentos o procedimientos, digamos, de análisis literario de manera difundida, ¿no es cierto? Lo hacen a veces a nivel académico, a nivel de clase, y queda solo ahí, no hay una difusión hacia afuera. No hay un ejercicio académico en términos concretos, en las obras que se están produciendo. El ejercicio a veces son los clichés que ya están hechos, o sea, que están hechos en los libros, que están hechos en internet, sobre esa base el profesor trabaja. Entonces lo que se necesita es tomar el instrumento, el método, la técnica y aplicarlo a contextos de obra de la realidad local. Todavía adolecemos en la región. Ninguna universidad de las 7 que hay acá, la nacional y las 6 privadas, ninguna tiene esa orientación o ese enfoque dentro de la formación de los estudios, digamos, educativos en el campo literario, por lo menos el componente crítico, el componente del análisis literario de manera exhaustiva, científica, formal y académica. Porque también, digamos, no hay cultura tampoco de hacer una receptividad, digamos, de la crítica literaria. Porque obviamente nos enfadamos y hacemos una crisis nerviosa y hacemos una pataleta total cuando alguien agarra de barata y nos dice, nos pone en el sitio exacto donde debemos estar siempre en la tierra, y no a veces creyéndose a los divos por haber publicado una obra, o creyendo de que porque está ya hecho en libro y ya la obra está oleada y sacramentada. También no hay un ejercicio crítico, autocrítico. Bien, en términos generales creo que dentro de la promoción literaria que se da aquí en Lambayeque y por extensión en el Perú y por extensión en Latinoamérica, creo que tiene en estos 5 puntos, que creo que son genéricos y que pueden adaptarse a cualquier realidad, es que primero es que debemos de pedir una mayor participación del Estado, y dependiendo cómo esté formado o distribuido los ministerios, debemos de hacer que haya apoyo concreto a través de proyectos, no solamente que esté declarativamente en los lineamientos de política nacional, sino apoyos concretos, y los apoyos concretos se materializan a través de los proyectos. Yo creo que aquí el Ministerio, en el caso de la experiencia peruana, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Cultura deben redefinir sus roles y poner proyectos concretos. O sea, dejarse de mirar el bosque y mirar todo y ponerse a hacer cosas concretas por la promoción, digamos, de la actividad cultural en general en sus diversas manifestaciones: pintura, escultura, danza, música, pintura, cine, literatura, teatro. En todas esas manifestaciones debería de haber, digamos, una reunión de consenso para ver cómo estamos y qué queremos hacer, o sea, y cuánto de presupuesto hay para implementar cosas. Porque a veces se sabe concretamente la realidad de manera individual y parcializada, pero no hay proyectos, no hay iniciativas, no hay cosas concretas que aterricen y se implementen. Y si no hay eso, pues los ministerios estarán ahí pintados, como hasta ahora, ¿no? Lo otro es que también muchos esperan, ¿no es cierto?, de los gobiernos regionales y locales mayor participación a través de proyectos. Y que bajen la valla, ¿no? Que no sea un proyecto de 100.000 soles, o bueno, si lo sea, pues apelar a que todos los grupos culturales se reúnan de consenso, dejen sus diferencias, dejen a veces sus actitudes de niño, infantiles, y de alguna manera se pongan a trabajar en cosas más constructivas y que van a beneficiar a todos. Individualizados, parcializados y haciendo sus propios guetos literarios no van a lograr nada, nunca lograremos nada. Estaremos siempre patinando en el mismo hueco, en el mismo hoyo y cada vez más profundo, y metiéndonos a veces en el hoyo a veces individualista y egoísta de creer que eso es hacer cultura, ¿no? Son manifestaciones muchas veces que en el tiempo no van a perdurar porque no hay cosas concretas, no hay un beneficio directo. Y lo otro es que indudablemente en el sistema educativo las UGELs deben de alguna manera tomar la batuta y la iniciativa. Creo que aquí hay 3 directores de UGEL, Chiclayo, Lambayeque y Ferreñafe, que deberían en algún momento ponerse y hacer convocatoria a los grupos culturales para establecer sus necesidades
y establecer qué proyecto se puede trabajar al 2017, porque ya el 2016 ya llegamos a la mitad y creo que de la otra mitad no se va a hacer nada, como siempre. Pasado la mitad de año no se puede hacer casi nada, sino esperar que se ejecute lo que está no planificado o a veces planificado indeblemente. Y, y bueno, y los medios de comunicación, yo creo que apelar. La realidad es así. Lo que estoy diciendo no es, aquí no estoy señalando nombres, esto no es con nombre propio, aquí estoy definiendo la realidad de manera concreta, ¿no? Las radios están plenas, digamos, de música, plenas de programas noticiosos, de los mediodías y de las noches y de las mañanas, ¿no? Mañana, mediodía y noche, pero no hay espacios de cultura. Bueno, y los pocos programas, digamos, que hay generalmente son de carácter satírico político, de mofa, de puya política, y yo sé que a veces a la gente le gusta eso, ¿no? Donde a veces hay un desborde de un lenguaje coprolálico, casi de sicario, casi delincuencial, y que pasa muy bien, ¿no? Que tiene mucha popularidad, mucho apoyo. Indudablemente ahí yo creo que también ese rol, digamos, de utilizar el lenguaje soez, el lenguaje casi de cloaca, termina finalmente desvirtuando la naturaleza de un medio de comunicación, ¿no? Al convertirse casi en una plataforma tipo digamos, estercolero, ¿no? Donde yo lanzo estiércol a los que están abajo y qué importa, ¿no? Estoy usando el éter radial y bueno, como tengo licencia, pues para funcionar como emisora también tengo licencia, entre comillas, por extensión, para miccionar sobre la gente que está debajo de mí escuchando las ondas sonoras, ¿no? Y bueno, la crítica literaria, pues, que todavía está en pañales acá, que no hay aquí un crítico serio todavía en la región Lambayeque, porque los que hay más son de efemérides, más son de franela, y más son de, digamos, de comentario amiguero, ¿no? Porque eso es lo que buscan a veces algunos escritores, buscarse cierto al amigo, estar buscando, tocándole la puerta en su casa para que le haga el prólogo y le haga el favor y con eso lo valide, lo consagre o de alguna manera lo pontifique, ¿no? Yo creo que eso también tenemos que de alguna manera ir poco a poco esa práctica anquilosada, esa práctica farandulera, por decirlo así, ¿no? de estar buscando al prologuista con afán, digamos, de obtener una tajada de su lisonja, me parece hasta cierto punto que a veces nos autoengañamos, ¿sí? Y a veces caemos ahí en el autoengaño, ¿no? O sea, hay una especie de complicidad de engaño que termina finalmente siendo eso, ¿no? Arrojar a veces más discurso lírico, más discurso poético sobre algo narrativo, sobre algo que debería ser más científico, más objetivo, más concreto, y a veces nos vamos por las ramas y hacemos una diversificación intertextual o contextual para lograr de repente vender un producto que en la traducción de la lectura o del lector no se condice entre el prólogo y lo que hay en el contenido. A veces el prólogo está tan elevado, tan alto, que finalmente termina opacando, ¿no es cierto?, al contenido propiamente dicho, ¿no? El contenido propiamente dicho pueden ser 4 garabatos, pero el prólogo pues está tan magnificado, es como que yo construya un mausoleo gigantesco de mármol, bañado con cristales de oro y diamantes, y adentro haya una caja irrisoria, con una caja ósea que no tiene nada, ¿no? Entonces a veces es más el empaque que finalmente el contenido. Yo creo que esa es la crítica pues prologuera que ha venido funcionando y sigue funcionando todavía en el medio. Indudablemente cualquiera ahora se sienta, entre comillas, a presentar un libro y lo que no hace sino es presentar emocionalmente sin ningún formato, sin ningún esquema, sin ninguna metodología, presentar cualquier cosa como que fuera algo científicamente valorativo, ¿no? O sea, la traducción literaria no se ve, no llegamos de alguna manera a darle la valoración, ¿no? Y la valoración pasa no solamente por señalar las cosas positivas, pasa también por escarbar las cosas de defecto, de deficiencia, de omisión, de error que hay en los textos. ¿Por qué creer que un prólogo debe ser solamente un dechado de alabanzas y de tiretambos? ¿Por qué? Pues eso es lo tradicional. ¿Por qué no romper ese esquema y de alguna manera cuadrar al escritor o al poeta y ponerlo, aterrizar en su lugar y ser ponderado, ¿no? No llevarlo pues a la estratosfera creyendo pues de que con eso la gente lo cree muy rápido. Los poetas creen muy rápido todo lo que se les dice. Son tan hipersensibles que cualquier cosa que se le diga en su beneficio o perjuicio lo toman inmediatamente a la n potencia.